Hola. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme. Soy Ángel Urbina, vicepresidente de la Federación de Salud Mental Cataluña, persona afectada en primera persona por problemas de salud mental. Y el tema que nos vamos a tratar hoy, que es la planificación de decisiones anticipadas, es un tema que me interesa bastante a nivel personal, ¿no? Pero me gustaría hacer una reflexión antes, que es, se plantea la necesidad de la planificación de las decisiones anticipadas, pero yo tengo mi experiencia personal. Cuando yo tuve mi primer problema de salud mental, ni siquiera se me pasó eso por mi cabeza. O sea, faltaba la información por parte de los médicos, la información personal, porque antes de poder tomar decisiones es importante que la sociedad sea capaz de transmitir a las personas los derechos. Voy a presentar a Fernando Santos Urbaneja. Es el fiscal delegado de protección de las personas con discapacidad en Andalucía, palentino y cordobés, de ambas partes. Estudió Derecho en Valladolid. Tiene un blog personal al cual yo recomiendo encarecidamente que accedáis a verlo. Simplemente poniendo su nombre y accediendo lo podéis ver. En ese blog él va colgando las obras, sus trabajos que va haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2012 ya escribió un trabajo sobre la autodeterminación en salud mental. Me atrevo a decir que es un referente en el mundo del derecho y de la salud mental. Es uno de los cofundadores del Foro Andaluz de Bienestar Mental. Y dentro de ese foro estuve leyendo un poco sobre la filosofía que iba detrás y lo comparto totalmente. Él resumieron en 4 frases, ¿no? Decía, lo que hace falta en la sociedad para que los temas de salud mental avancen son 4 cosas: legislación, coordinación, actitud y recursos. Y si solamente hiciera falta una cosa, lo más importante es la actitud. Estoy parafraseándolo. No voy a enrollarme más, sino quiero darle la palabra porque él va a hablar, va a dar una ponencia, va a explicar el modelo de planificaciones anticipadas de Andalucía y todo cómo lo ha visto él y cómo ha participado en el desarrollo. Así que le cedo la palabra. Buenos días. Lo primero, los obligados agradecimientos, de verdad, sincerísimos, a la organización que organiza y convoca. Ángel, qué bien has resumido en lo que es la filosofía del movimiento del Foro Andaluz con ese bello nombre del bienestar mental. Le agradezco muchísimo la presentación, la asistencia a todos, a todas. Para mí estar en Barcelona siempre es una alegría. En definitiva, que estoy muy contento de estar aquí y de hablar de este tema, que en cierto modo es una delicatessen, ¿no? Es decir, hoy este es un tema para lo que llamo yo el colectivo de los pacientes ilustrados, los que van por delante, los que están llamados a ser las tuneladoras, que abran túneles, a avanzar. Siempre que en un tren avanza la locomotora, también avanza el furgón de cola. Hay luces y sombras, hay puntos negros, hay modelos que no acaban de irse y otros que no acaban de llegar, pero creo que es pertinente hablar de esto. Y es pertinente recordar, debo estar haciéndome viejo porque tengo ya muchos recuerdos, ¿no? Recordar la historia. Brevemente, para mí la Constitución, yo viví con 15 años, el 15 de junio del 77, lo recuerdo un día de emoción. Yo no podía votar, pero sí me pareció glorioso que se pudiese votar. Y ese fue el origen de la Constitución del 78, que en cuanto a derechos cambió completamente nuestro panorama. Antes de la Constitución sabíamos lo que había: el horror, el olvido, la marginación. El paciente mental no conjugaba más que estos términos. Y a partir de la Constitución La Constitución en sí misma es una revolución ética, en sí misma. Una revolución ética al máximo nivel, expresada en sus valores y que va a tener una proyección en todos los colectivos. ¿Quién lo diría? También en el colectivo de los pacientes de salud mental.
la revolución ética y los efectos multiplicadores de la Constitución para el paciente mental, y en lo jurídico se traslucen en lo que llamo yo otras dos revoluciones. La revolución que se produce en el año 1983, con el artículo 211 del Código Civil, los mayores recordarán. ¿Y qué tenía de importancia el artículo 211? Pues que decía que el paciente, el enfermo, tenía que ser oído cuando fuese ingresado. El artículo 211 reguló por primera vez las garantías del ingreso involuntario. Y allí decía, ahora lo dice también en otro artículo, que el paciente, el enfermo ingresado involuntariamente, tenía que ser oído. Eso se vivió entre los profesionales, no en todos, pero entre muchos profesionales de salud mental y del derecho como un auténtico escándalo. ¡Qué ocurrencia! ¿A quién se le ha ocurrido escuchar? Y yo tengo que confesar que no tenía yo tampoco información previa sobre los padecimientos mentales, y en alguna manera yo también participaba de este prejuicio o de esta impresión. Y yo creo que fue en el año 90 cuando yo asistí al primer audiencia de una persona con trastorno mental que iba a ser ingresada. Se llamaba Rafael, como todos los varones en Córdoba, y estaba próxima la feria de Córdoba. Y decía, pero ustedes me quieren ahora ingresar que va a llegar la feria. ¿A quién se le ha ocurrido? Y yo digo, tienes razón, Rafael. Yo me comprometo que cuando acabe la feria yo ingresaré. Y así lo hizo. Digo, hombre, estos son a los que no había que oír. Mi experiencia es que sus razones son muy atendibles y que aquello no era una concesión a la insensatez, sino a la sensatez. Pero además de ser oído, era por un juez. No en todos los países existen las garantías judiciales del ingreso, hay otras que son administrativas. Nosotros tenemos una opción de que sea el juez, el Poder Judicial, con intervención del fiscal, el que intervenga en esto. Bien, pues 19 años después, en el 2002, se produce en el ámbito de los derechos del paciente otra revolución. Y la revolución es la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. Es muy importante que caigamos en la cuenta de que aquí el Estado nos da autonomía, a que no existe, aún no creo que exista nunca, la ley de autonomía del contribuyente. ¿No? Porque si estuviese la ley de autonomía del contribuyente, ahora que llegan estas fechas, dirían, pues mire usted, yo en uso de mi autonomía le digo que no, que ahora no o no de este modo. Pues no existe. Ni existe la ley de autonomía del conductor, que dice, mire usted, ya sé que ha puesto aquí un límite a 70, pero como yo, mire, en uso de mi libertad voy a ir a 120 y usted me lo tiene que respetar. Pues no. Pero sí tenemos en relación con nuestra salud un ámbito de libertad, Bien, la ley de autonomía de todo paciente, aquí no pone apellidos al paciente, no dice ni los del Betis, ni los del Barcelona, ni los que hayan nacido en enero. La del paciente. Bien, pues es sobre este derecho a decidir, sobre el tratamiento, sobre el ámbito de autonomía en salud mental de lo que nos convoca y de lo que yo voy a hablar, pero sí que quiero ir dejando un poquito el contraste de lo importante es que en esto nos dejen decidir. El fundamento ético de esta ley es evidente, es la libertad ideológica. Esa Constitución del 78, en el artículo 16, recoge la libertad ideológica, en definitiva es la libertad de tener yo mis principios y de actuar según mis principios, que pueden ser compartidos por otro o pueden ser que no. Hay convicciones generalizadas
que son compartidas por mucho y otras que no. Suelo decir que cuando la sociedad cambia, cambia el derecho. Entonces es muy fácil. Cuando hay una gran petición social de una ley, cuando llega la ley todos respiran y dicen, bienvenida, hace tiempo que te esperábamos. Ese es un marco. Otro marco es cuando hay minorías, a veces minorías que consiguen leyes, generalmente porque son muy justas, pero no se las espera ni se las entiende. Entonces le cuesta mucho, mucho avanzar. Este es el caso de la autonomía en salud mental. La autonomía en salud mental no es entendida, no es esperada. Por lo tanto, está costando. Hay un juego de apoyos y resistencias, apoyos y resistencias y apoyos y resistencias, cosa que no se da en el otro marco donde todo el mundo está esperando. Bueno, pues la libertad ideológica significa que cada uno podemos tener nuestra escala de valores y actuar conforme a esa escala de valores. Decidir es exigencia de la dignidad. Decidir es factor del libre desarrollo de la personalidad. Incluso nuestro derecho coloca la libertad por encima de la vida. Es algo que, cuando lo digo de primeras, dice, pero no es el mayor de los derechos el derecho a la vida. No, se puede disponer de la vida en función de otras consideraciones que para la persona en concreta es de mayor rango. Fue terrible de asumir cómo el Tribunal Constitucional avalase que un menor con 13 años, testigo de Jehová, dijese, no, yo antepongo mi libertad religiosa a mi vida. Aquella célebre sentencia del Tribunal Constitucional donde dice, se puede, incluso siendo menor, siempre que sea maduro, esa es la sentencia, poner por delante la libertad de la vida porque vale más la libertad. Esto, pues hubo quien lo entendió, quien no lo entendió, pero jurídicamente esto es así. En ese momento, ahora ya veremos que también, precisamente como reacción a esto, ha habido alguna modificación, una modificación legal. Al final tenemos que ir a las fuentes de la libertad. Stuart Mill, en su célebre ensayo sobre la libertad, dijo aquello que tanto se recuerda: nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña o no daña a los propios intereses. El hombre o la mujer más común tienen al respecto medios de conocimiento que superan inconmensurablemente aquellos que pueda poseer cualquier otro. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos porque esto fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque en opinión de los demás hacerlo sería más acertado o más justo. Es un alegato contra el paternalismo, ese paternalismo tan bien intencionado que hace coincidir mi mirada con la tuya. Tenemos que tener la misma mirada. Entonces, aunque tú no lo veas, no importa, ya veo yo por ti. Y aquí, en este luminoso ensayo sobre la libertad, utiliza la palabra felicidad. La felicidad, como oportunidad de serlo, es un derecho que lamentablemente no está formulado más que en 8 constituciones en el mundo. Hay 8 constituciones que recogen la oportunidad de ser feliz como una aspiración, como un derecho. Pero es a lo que todos aspiramos, porque todo lo demás es tener una oportunidad de ser feliz. Pero una oportunidad de ser feliz de acuerdo a mi jerarquía de valores y a mis convicciones. Y mire, mientras no incurra en lo que es un límite general de todo derecho, que es el perjuicio inafectable de tercero, mientras no incurra en eso, pues mire, respete mis zonas de felicidad, aunque no coincida con las suyas. Este es el fundamento ético. No puedo dejar de recordar a Rimbaud, el famoso Rimbaud, que tenía un padecimiento mental, y su esposa lo pasaba mal porque el médico, quería tratarle, él se resistía, y en uso de cortesías tradicionales escribe Rimbaud al doctor y le dice: si no me equivoco, mi mujer está convencida de que es una especie de dejadez por parte mía lo que me impide dejarme analizar. Era el tema del psicoanálisis, una dejadez. Y dice: mire usted,
ya sé que estoy mal, y usted, querido amigo, ha podido comprobarlo, pero créame, estoy tan lleno de esta maravilla incomprensible e inimaginable que es mi experiencia que parecía imposible y no obstante continúo de naufragio en naufragio por caminos cuajados de las más duras piedras. Doctor, aquí viene el epílogo. Temo que al expulsar mis demonios puedan abandonarme también mis ángeles. Y entonces dice, mire, que no era dejadez, que era una opción de felicidad. Y mire, la felicidad yo la elijo y yo sopeso mis pros y mis contras. Y al final, eso que usted quiere tratar, para mí es una maravilla, dice, es una maravilla incomprensible e inimaginable. Me he detenido un poco en esto, porque este es el fundamento ético de la ley. También el colectivo de psiquiatrizados en lucha, en aquel trabajo, Palabras, Reflexiones y Alaridos contra el TAI, dice en un momento dado, nuestra entrevista con el psiquiatra, no con el psiquiatra, con aquella experiencia que tuvieron o tuvo esta persona, se parece al encuentro del drogadicto con su camello. Ambos se limitan a suministrarnos la dosis. Duro. En fin, el panorama de situaciones es muy grande. Lo que ocurre es que frente a un panorama de situaciones que son muy diversas, se alza una persona en concreto donde ya no la ética, ahora ya la ley le va a dibujar una zona de autonomía, Porque sí, tenemos una ley. Esto significa, cuando estamos en los periodos previos a una ley, son periodos de discusión. Imaginemos que estamos antes de la Constitución o antes de esta ley. Entonces son los que se producen lo que yo llamo las conversaciones de café. ¿A ti qué te parece? Yo no estoy de acuerdo. Mira bien esto. Todo eso es completamente legítimo. Cuando hay una ley, puede ser igual de legítimo todo eso, con una diferencia, que es que la ley ya obliga. O sea, no se puede, después de que haya una ley, seguir haciendo las cosas como antes de que no hubiese una ley. Una ley ya dice, hay un marco de derechos y deberes. Lo digo por las cosas que voy a ir ahora contando. Dicen, no, hay una ley que dice que esto, pues muy bien, a mí no me afecta. No. Es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, la ley quiere que aquel que la recibe esté de acuerdo. Si la vive con gozo, todavía mejor. Pero no pide tanto. Lo único que pide es que la cumpla. Si a mí no me gusta pararme en semáforo en rojo, o este semáforo en rojo está mal puesto, pues yo, para la ley, cuando llegas con el coche, mientras te pares, ya lo que puedas pensar, hombre, no le importa tanto. Y aquel que no está de acuerdo con una ley, lo que tiene que hacer es buscar la mayoría para cambiarla, legítimo. Lo que yo como jurista no puedo admitir es que cuando tenemos leyes se actúe como que no las tuviésemos porque no me gustan. Lo digo, estoy avanzando un poco ideas de que hay algunos sectores que dicen. El fundamento legal de esta ley, que es ley, tiene en la libertad ideológica, como he dicho, y en el libre desarrollo de la personalidad, y en ese paraguas bóveda de todos los derechos, que es la dignidad, el fundamento legal, y esto es ley. ¿Cómo y cuándo se puede decidir? Bueno, pues ¿cómo? Como se trata de cuestiones sobre las que el paciente normalmente no tiene toda la información, la ley de autonomía del paciente, con buen criterio, dice que previa información. Primero hay que informar los pros y los contras para que esa decisión sea de prestigio, no sea una decisión intuitiva, no sea una decisión con todos los datos. Por eso la ley contempla el derecho deber de información. ¿Cuándo se puede decidir respecto de un tratamiento en salud? No digo salud mental, también en salud mental.
pues en el momento en el que se presenta la necesidad no es bueno porque están las prisas, jugamos a veces con situaciones imponderables, no hay tiempo, bueno, pero ahí prevé la Ley de Autonomía del Paciente que se pueda prestar el consentimiento cuando se plantea hay que operar, hay que hacer esto, hay que intervenir, hay que ingresar, o con anterioridad. Con anterioridad. En tiempos de serenidad, de lucidez, de calma, haciendo el pronóstico, a mí me puede pasar esto, ahora que estoy sereno y con capacidad de decidir incuestionable, voy a dejar por escrito esto que llamamos instrucciones previas o voluntades anticipadas. Se llaman de las dos maneras, cuando diré instrucciones previas, y lo voy a dejar por escrito. Y además voy a dejar un interlocutor, no es obligatorio, muy recomendable, que sea el valedor y el interlocutor ante el sistema sanitario de esto que yo he dicho. Porque si yo solo lo dejo dicho y no tengo a alguien que las porte, que las defienda, puede que no sean eficaces. Por lo tanto, este es el marco de la autonomía en el cómo, previo consentimiento, en el cuándo, en el momento o en previsión de, por escrito y con el interlocutor. ¿Es aplicable al paciente de salud mental? Ya lo he venido diciendo, lo que pasa es que como me encuentro, yo recorro normalmente todas las provincias, las comunidades, y oigo cosas como las instrucciones previas no son aplicables. ¿Pero por qué? Claro que es aplicable, pero además, cuando dicen no están pensadas, pero vamos a ver si no hace falta más que leer la ley, porque si uno leyese la Ley de Autonomía del Paciente y no dedicase apartados concretos a las personas con discapacidad en todas sus formas, discapacidad por trastorno mental, pues uno podría pensar, decir, pues es que lo recoge expresamente. Entonces, cuando se recoge expresamente, ¿cómo se puede decir que no es aplicable? Salvo que sea por esa historia de que es que no estoy de acuerdo, por lo tanto, no me viene bien y lo omito. Al explicar en ese trabajo del año 2012 a que Ángel se ha referido, en general, dando un paso antes, hoy el paradigma de fondo lo tenemos en la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es el fondo que tenemos. Y realmente, cuando yo la explico en lo fundamental, distingo entre esencia y circunstancia. Don José Ortega y Gasset, en las Meditaciones del Quijote, fue el que dijo aquella célebre frase que todos recuerdan, dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y después dice, y si no las cambio a ellas, si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Esa parte se ha quedado en la... Pero me quedo en yo, soy yo y mis circunstancias. Por lo tanto, aquí tenemos que pensar qué relación hay entre esto. Las circunstancias son muy importantes, pero yo lo que veo mirando de lejos las cosas es que para las personas con discapacidad en todas sus formas, históricamente se ha confundido circunstancia con esencia. La esencia del enfermo era su enfermedad, la esencia del discapacitado físico o sensorial era su discapacidad física o sensorial. Y la Convención dice, no es esencia, es circunstancia, que es muy distinto. La esencia es como todos tenemos la misma esencia. Y después hay circunstancias. Y lo que tenemos es que actuar en las circunstancias para que no afecten a nuestra esencia o a nuestra dignidad. Tenemos que hacer circunstancias que tienen que ver con apoyos para vencer
las barreras de la actitud y del entorno. ¿Qué definición más bonita de discapacidad tiene la Convención? Dice, es un concepto que evoluciona. Se acabaron las fotos fijas. Los viejos centros había al principio las fotos de los residentes, ¿verdad? Como un cuadro. Y eso, un año se daba la mano con otro año y hasta que un día dice, faltó. No. Concepto dinámico, la discapacidad es un concepto que evoluciona, no digamos nada en los trastornos mentales, y que interactúa con las barreras de la actitud y del entorno. Hay que ir a esa circunstancia de las aptitudes mentales, que son las barreras principales, y del entorno, para que actuando en positivo, en apoyo de esa circunstancia, no afecte a nuestra esencia y se tenga todas las personas las mismas oportunidades, con sus derechos a equivocarse, con sus derechos a acertar. En definitiva, a tirar los dados. Después sale más o menos, pero tiene derecho a explotar esas oportunidades que él, según su visión, según sus principios, mi felicidad está por ahí. Bien, pues la ley de autonomía del paciente, en aquel trabajo, voy distinguiendo los preceptos, en el trabajo lo pongo los que son esencia, la presente ley tiene por objeto la regulación y derechos y obligaciones de los pacientes, es decir, hay unos principios que se predican de todo paciente, y después hay alguna mención a la circunstancia de discapacidad. Por ejemplo, en el artículo 4.2 del derecho a la información dice, el paciente será informado incluso en caso de incapacidad, es decir, que la circunstancia de discapacidad está recogida. No me diga ustedes que es que no es aplicable, pero vamos a ver si lo prevé aquí, que sea informado, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. Otra circunstancia en el párrafo siguiente, cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o derecho. Una circunstancia está en el 9.3 de los límites del consentimiento y el consentimiento por representación. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable, a causa de su estado físico o psíquico, no se permita hacer cargo de su situación, se otorgará el consentimiento por representación. Y una proclama que aparece al final de la ley, la disposición adicional cuarta, que dice lo siguiente: el Estado y las comunidades autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con necesidades especiales asociadas a la discapacidad. Pacientes con necesidades especiales asociadas a la discapacidad, medidas para garantizar los derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta ley. Por lo tanto, la circunstancia es expresamente contemplada y regulada por la ley de autonomía del paciente. Aquel que diga que no está pensada para ellos, que contravenga mis argumentos con otros que yo siempre me someto, como decíamos cuando empezábamos, a otros mejor fundados. Bien, ya entro en el análisis específico de las instrucciones previas. Las instrucciones previas, voy avanzando. El concepto está en la Ley de Autonomía del Paciente del siguiente modo. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlas personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Tengo que decir también que la materia de salud hoy es una materia completamente transferida y prácticamente todas las comunidades autónomas, en todos los territorios, se ha legislado en materia de instrucciones previas
y de derechos de autonomía del paciente. Como estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, me voy a referir a la legislación catalana. La Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y a la documentación clínica, también define en el artículo 8 las voluntades anticipadas, en términos muy similares al artículo 11 de la ley estatal, la Ley 41/2002. Dice así: el documento de voluntades anticipadas, dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad con capacidad suficiente, aquí capacidad suficiente, y libremente expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este documento la persona puede también designar a un representante que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario para que la sustituya en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí misma. Básicamente lo mismo. Y vuelvo con la pregunta. Ya no todo el tema de la ley de autonomía del paciente en bloque, sino en concreto, las instrucciones previas son aplicables al paciente de salud mental. Pues claro, ya lo he dicho, ya lo digo. Es obvio, ¿no? Toda persona capaz y libre, toda persona con capacidad de decidir, eso es lo fundamental, puede hacer instrucciones previas. Comprendo que quizá si se plantea esto en el momento de un ingreso o de una situación de urgencia sea más difícil, pero es que las instrucciones previas el momento se escoge. Todos sabemos los padecimientos mentales, el paciente de salud mental no está mal todo el tiempo, tiene periodos que son los mayores donde uno recobra las riendas de su vida, recobra su pensamiento, lo puede organizar y lo puede decir. Por lo tanto, esa cuestión que tanto nos preocupa, que es valorar la competencia en situaciones de urgencia, aquí podemos escoger el momento. La legislación andaluza, me referiré, porque hemos venido los de Andalucía y estamos en Cataluña, voy a manejar, esto puede ser un poco lío, pero estoy manejando la legislación estatal, la Ley 41/2002 y la legislación catalana y la legislación andaluza en voluntades anticipadas, que es del 2003. Pues en relación a la aplicación me llamó mucho la atención cómo la legislación andaluza llega al extremo. Es decir, fíjese si son aplicables las instrucciones previas a las personas con discapacidad, que dice lo siguiente. En el artículo 4.2, los incapacitados judicialmente, hablaré un poquito de eso de la incapacidad, que es algo que tendremos que empezar a desechar, Pero llega al punto de que, dice, los incapacitados judicialmente podrán emitir declaración de voluntad vital anticipada. O sea, es que ya, no, mire, no nos estamos refiriendo al paciente mental que no tiene por qué estar incapacitado. Es que ya lo decimos del que está judicialmente incapacitado. Ya es que yo no mando en mi inteligencia. Yo cuando leo estas cosas y me dicen que no es aplicable, yo es que convoco aquí a algún dirimente que diga quién está equivocado. Dice, salvo que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación, es decir, salvo que la incapacitación haya dicho que no. No obstante, si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestionara su capacidad para otorgarla, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que en su caso inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso que tenga por objeto modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Son aplicables, en fin, ya he dicho que no mando en mi inteligencia, que sé leer, yo digo que entre los juristas la única certeza que tengo es que sabemos leer, a partir de ahí no tengo ninguna, pero al menos lo que está escrito está. Son vinculantes, porque hay otra cosa que, en fin, ya me he ido poniendo el parche antes de la herida. ¿Cómo dice? No, pero claro que son vinculantes. ¿Pero por qué? Por eso he dicho que hemos saltado de la ética a la ley.
Dice el artículo 9.1 de la Constitución que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Las leyes tienen un proceso que es de ideación, que suele ser donde se produce el debate ético. En este caso, cuando se trata de cuestiones de libertad, obligatoriamente es un debate ético. Hay una propuesta de ley, se discute, se vota, se aprueba, se publica y a partir de eso entra en vigor y obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos. Puesto que tenemos ley, pues todos estamos obligados. Por lo tanto, todos estamos vinculados por lo que dice la ley. Por eso no puedo dar por bueno que volvamos a retroceder y decir que esto es una cuestión ética, ¿no? Ética fue el sustrato y avanzó a la ley. Una vez que es ley, ya obliga, ya genera un marco de derechos y deberes. Mire, las cuestiones éticas no tienen más que reproches éticos. Si hay alguien, vamos a suponer que la ley de autonomía del contribuyente, o vamos, que lo de contribuir fuese una cuestión ética. Bueno, pues el que quisiese contribuir, contribuiría, el que no. Pero no podría venir Montoro a asustarnos, ni ningún tribunal a embargarnos, porque es una cuestión ética. Y frente el que contribuye frente al que no contribuye, pues podría decir, pues hombre, mira, no. Cuando estamos hablando de leyes, las leyes son un punto de llegada que tienen un proceso, se promulgan y nos obligan a todos. Por lo tanto, no es ética solo, es mucho más que ética. No están sometidas a condición, no es una herramienta, no está sometida a pacto. Ya diré al final que es muy bueno que haya pacto. Al final diré cómo creo yo que debe hacerse esto de las voluntades anticipadas. Hay una guía de Andalucía que yo considero un buen instrumento, pero también tengo que decir que queda un poco en el equívoco este tema de la vinculación. Creo que eso habrá de ser analizado. Pero tiene una metodología buena, de la que yo participo, pero debe quedar claro, porque si no, hay una cosa es lo que está escrito y otra cosa lo que la gente piensa, en ese imaginario, ¿no? Entonces, capto que dicen, bueno, esto de las instrucciones, esto es que tienen que ser pactadas. No, sería bueno que fuesen pactadas, tenía que ser hablado. Un poco como el derecho al voto. El derecho al voto es personal, es intransferible. Lógicamente usted me puede informar, y yo le agradezco la información. Incluso podemos pactar, todo el tiempo se está con los votos, pero lo que debería quedar nítido es que estamos hablando de un ámbito de autonomía y que al final quien decide soy yo. No está sometido a condición ni a pacto la validez de las instrucciones previas. ¿Cuál es lo que yo veo donde se produce un poco el lío? Se produce un poco el lío en el tema de los límites. El tema de las instrucciones previas asusta a una parte de los profesionales, porque supone un cambio de paradigma. Aquella parte de los profesionales que han estado acostumbrados a decir esto es así porque lo digo yo y este libro no tiene más páginas, pues entonces, lógicamente, esto es una amenaza. Es que ahora voy a tener yo que hablar con él, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Todavía hay profesionales de esos. ¿A quién se le ha ocurrido? Entonces, claro, esto genera... En algunos, porque todos somos plurales, en fin, esto no es crítica, esto es crónica, esto es descripción de la realidad. En algunos profesionales alarma, amenaza, en otros desconcierto, otros lo tienen muy claro y lo hacen, ¿no? Pero creo que donde surgen más dudas es en el tema de los límites, porque la ley contempla límites que hacen razonable. Porque
Si esto fuese vinculante sin límites, podríamos llegar a excesos por parte del paciente. No, tenemos que hablar un poquito de los límites. He dicho que todos los derechos, se estudia casi el primer día de carrera, todos los derechos tienen como límite el perjuicio inaceptable de tercero. Y las tres palabras interesan. Tiene que haber un perjuicio. Sobre lo que es perjuicio hay mucho que hablar, ¿eh? Hay algunos que colocan el cartelito de perjuicio a cualquier cosa. Tiene que ser inafectable. Hay un dicho que no es del todo cierto, dice, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. No es así exactamente. Y creo que se puede entender, por ejemplo, se entiende bien con el derecho a la huelga. No podría haber derecho a la huelga cuando dice no sale el autobús, no sale el avión, no se puede, porque yo tengo derecho a que salga el avión, yo tengo derecho a que se haga esto, por lo tanto, ahí tropiezas con mi derecho y entonces... No, el término es inafectable. Por eso están los servicios mínimos que marcan, es decir, este es un perjuicio aceptable según ley que puede soportar y más allá no. Por lo tanto, perjuicio inaceptable de tercero. Stuart Mill lo dijo claramente en este ensayo. La única finalidad para la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien físico-moral no es justificación suficiente. Sobre esto hay mucho que hablar, pero porque dice, oiga, es que, mire, yo decido sobre eso y si me perjudica a mí. Bueno, pues si me perjudica a mí, ese no es un límite. Bien, pero los límites están expresamente previstos en la legislación. Tanto la ley autonómica como también las legislaciones, la ley catalana contempla limitaciones. Y las limitaciones que están son las generales que son la ley. Oiga, usted no puede hacer una instrucción previa que vaya contra la ley, ni que vaya contra la lex artis. Y la otra limitación que contempla el artículo 11 de la Ley de Autonomía del Paciente es no se aplicarán a supuestos de hecho no previstos en la instrucción. Y la reforma del 2015, en el 2015, que se legisló la mitad de nuestro ordenamiento jurídico, se renovó, se han introducido en la Ley de Autonomía del Paciente dos párrafos, en el artículo 9, el sexto y el séptimo, que tienen que ver con dos fenómenos que han preocupado mucho socialmente preocupantes. El tema de los menores maduros, y el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, por ahí los voy a leer, lo digo, no es que no estaban pensados para el enfermo mental, para el paciente mental, pero sí que nos da un poco pie también sobre los límites. Dice el párrafo sexto, ya en redacción del artículo 2015, en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal, solo en los casos que haya de representarle por sustitución, porque se considera que no tiene capacidad suficiente actual o no ha hecho instrucciones previas. Dice, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio. 5 minutos tengo, ¿no? 5 minutitos. Bien. Al mayor beneficio para la vida o la salud del paciente. Aquellas que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial directamente a través del fiscal. Aquí el tema del beneficio para la vida o la salud del paciente es un límite, la ley prevé ahí un mecanismo. Y también en el punto siguiente dice que siempre tendrán que respetar la dignidad personal. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes para hacer este tipo de declaraciones. El artículo 11, ya he dicho, contrario al ordenamiento jurídico a la lex artis. La ley catalana, en el artículo 8, dice no se pueden tener en cuenta las voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que se ha previsto en el momento. Las condiciones de validez por escrito.
Siempre por escrito. Pueden ser en documento privado, en documento oficial, con un formulario o en documento público ante el notario. La ley estatal no contempla expresamente, no es que lo prohíba, no contempla expresamente que pueda hacerse ante un notario, pero la legislación catalana en el artículo 8.2 es mucho más abierta. Se pueden hacer ante notario o ante 3 testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales 2 como mínimo no deben tener relación de parentesco hasta el 2º grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante. La legislación catalana en las formas es mucho más flexible porque no impone el acudir, como ocurre en Andalucía, a las delegaciones para validar un documento que ese documento no está expresamente previsto para la salud mental. Notario, no hay problema, ante 3 testigos. Si se va al notario, también se puede hacer algo que es más que unas voluntades anticipadas, que es un poder preventivo. Un poder preventivo es la declaración de voluntad y nombrar el representante, no en relación solo con la salud, sino con todos los aspectos de mi vida, aspectos personales, aspectos patrimoniales, y nombrar un representante. Por esta vía, dejando bien claro cuándo entra y cuándo cesa en vigor, podemos evitar pues, prácticamente todas las declaraciones de incapacidad. Hoy podemos llegar a la protección y al apoyo de las personas sin tener que acudir o abusar del procedimiento de incapacidad. Las condiciones de efectividad, hay previsto un registro, pero en la legislación andaluza el registro parece que es constitutivo, que si no se registra no valen. Yo eso no lo puedo afectar. Un derecho fundamental no puede quedar limitado a la inscripción en un registro. Se pueden modificar, se pueden extinguir. En Andalucía, desde el Foro Andaluz del Bienestar Mental, en 2 minutos acabo, para tranquilidad del moderador y de todos. En Andalucía, desde el Foro Andaluz del Bienestar Mental, en los años 2010 y 2011, en las jornadas de los 2 años tratamos el tema, lo hicieron los propios pacientes en primera persona, hicieron un modelo, ese es el modelo que se ha facilitado, un modelo razonable. Después la Escuela Andaluza de Salud Pública lo estudió, hizo una guía que ya digo que yo participo, salvo que no queda claro y debe quedar claro el derecho de autonomía, esa parcela de autonomía, la capacidad para decidir claramente pertenece al paciente. Y lo que ocurre es que debería de dar lugar la guía a unos formularios específicos para salud mental. Yo el otro día estuve por curiosidad allí, dice, no hay, y esto está dificultando mucho. Realmente en Córdoba no se ha hecho ningún instrumento de estos que haya sido registrado. Entonces tenemos que apoyar con medidas, adaptar los formularios, porque si no, la única manera es ir al notario, pero el notario después también te ponen pegas porque hay que registrarlo. Recapitulando, creo que lo esencial es lo que hemos dicho. Bueno, vamos a hablar, vamos a informar, pero teniendo en cuenta que al final yo conservo y retengo la capacidad de decidir. Ya he dicho que es una delicatez, en esto no está pensado para... Estos son muy pocos los que lo van a hacer, pero en medida que lo vayan haciendo se va creando la cultura de la autonomía, creo. El futuro creo que va a seguir habiendo resistencias, que no va a ser fácil, pero tenemos que, al menos los que creemos en esto, decir o delimitar claramente lo que la ley, el marco legal y los derechos. Voy a terminar por lo que pongo al principio, del trabajo del 2012, en la dedicatoria. Digo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los miembros de la Federación de Asociaciones de Pacientes en primera persona por la colaboración prestada en la elaboración de este estudio. Para mí, la consolidación de los movimientos de usuarios y pacientes supone la principal esperanza de cambio en el actual modelo de atención en salud mental. Lo voy a decir otra vez. Para mí, la consolidación de los movimientos de usuarios y pacientes supone la principal esperanza de cambio en el actual modelo de atención en salud mental, porque estoy fatigado. Llevo 30 años, por un lado,
juristas y profesionales de la salud diciendo una cosa y siendo contradichos por otros profesionales de la salud y de la justicia. Yo digo que este partido está empatado, llevamos empatado demasiado tiempo. Tienen que desempatar los usuarios porque es que la ley les da la opción de desempatar. Al final es lo que ustedes decidan, los que ustedes decidan. Muchas gracias por su atención. Abrimos turno de preguntas. ¿Alguien está interesado en hacer alguna pregunta? Por ejemplo, a mí se me ocurre, uno de los aspectos claves era el tema de que la persona que hace las voluntades previas debe estar capacitado. ¿Cómo se define esto de capacitar? Porque al final un poco queda a la labor del profesional, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué es este tema? Por eso yo he prometido desde hace años que propondría al premio Nobel al que hiciese un capacímetro, porque este es verdaderamente, esta es, yo tengo un sueño reiterativo, el capacímetro, ¿no? Porque el juicio de valor sobre si hay competencia o no competencia, esto es perseguir un fantasma. Es decir, se trata como de apuntalar el viento. Yo tengo un trabajo grande sobre la capacidad para decidir. Ahí lo único que hay es un método y buena fe. Un método y buena fe. Y con un método y buena fe, pues podemos tener una idea aproximada. Vamos, en los casos claros que sí o que no está claro. Pero esos estados intermedios, pero efectivamente, eso se deja al notario cuando vas al notario, se deja al funcionario cuando vas al funcionario. Este es un talón de Aquiles, pero que no hay ciencia. En los últimos estudios que conozco importantes son del año 80 y 81 de Estados Unidos y dicen esto no se puede hacer científico, con lo cual queda a la apreciación del que está al otro lado de la mesa. Pero, en fin, si alguien tiene alguna solución, que me la diga. Este tema, un buen amigo me dijo, déjalo ya que te está sentando mal, el tema de estudiar, el tema de la capacidad de la evaluación. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Hola, buenos días. Yo quería preguntar, referente a los costes que tiene el notario, sí, el registro y todas esas cosas, a la hora de registrar las voluntades, pues tendría que ser un poco pues, accesible al público en general, claro. Y no, digamos que yo pienso que, no sé qué costes tiene, pero realmente sí, la verdad es que no he ido un poco deprisa ahí al final. 50 euros. No es tanto, digo, digo que, vale, que ese tipo de poderes vienen a costar 45, 50 euros. Lo digo que en un momento determinado, hombre, creo que no es caro. Y eso no se registra. Vamos, hay previsto un registro en los autonómicos, pero lo que registran son los formularios que se validan en las delegaciones. Pero bueno, tampoco, el tema del registro es una cuestión de conocimiento. Si las cosas se hacen de la manera en que yo se lo dejo a mi pareja o a la persona, a mi amigo, a mi compañero, y lleva la escritura del notario, esa que he dicho que vas, y cuesta 50 euros, el problema es que tienes que ir al que no te diga que de qué vas, qué es esa historia, que sepa de eso. Es fundamental que haya un notario que sepa de esto. Yo he manejado el trabajo de un notario catalán, dice, lo he escrito porque dice, me doy cuenta de que nadie sabe de esto. Dice, nadie se ha enterado de que existe esto. Por lo tanto, ese notario que sabe, hace una cosa de estas o un poder preventivo mayor. Con eso ya se queda en casa. Cuando se plantea la necesidad, se llega y dice, señor médico, mire, yo soy el interlocutor, estas son las instrucciones y yo voy a hablar con usted de esto. Esa es la manera de hacerlo, no es caro en el sentido de que, bueno, no vale 1.000 euros ni eso, y son estas dinámicas las que habría que empezar a hacer para cambiar un poquito las cosas, que no van a ser miles. De acuerdo, otra pregunta, por favor. A ver, en el tema de registrar las voluntades anticipadas o las decisiones anticipadas a notario o sin notario, pero registrar un formulario, etcétera, etcétera.
de alguna manera, o sea, cómo se implementa eso a la hora de un ingreso voluntario o involuntario en un centro de salud mental donde no sé si hay conexión con el juzgado y no se saben las voluntades porque están en un notario, vete a saber dónde, ¿no? Entonces, si la persona ingresa en un centro psiquiátrico o un centro de salud mental o está en un centro de día y quiere que se respeten sus voluntades, ¿cómo se establece esa comunicación? La idea de Andalucía era clara. Se hace el formulario, se va a la delegación, se valida, pasa a la historia clínica, y entonces cuando vas al centro, si se hace bien y se mira y está allí, esa es la manera de conocerlo. Lo que pasa es que hay muchos eslobones que están cortados. El primero es que cuando vas a pedir el formulario está pensado casi todo para donar tus órganos y no sé qué. No hay uno, pero digamos que lo que está previsto es que se haga ese formulario, se valide por la delegación, pase al historial clínico al que tiene acceso todos los facultativos y allí se pueda ver. Ahora, si esto no se hace, fracasa. Por eso me parece más interesante el plan B. El plan B es que alguien que va contigo, que siempre va contigo, lleve la escritura del notario. Y esa ya es que la lleva la persona, la reivindica y la muestra. Eso sí es eficacia. Todo lo demás lo veo complicado. Buenos días, agradecer la ponencia. Quería preguntar alrededor de la cuestión de los tratamientos farmacológicos. Hace pocos meses daban la noticia de que en Noruega se abría una unidad de hospitalización libre de medicación y aún sin tener muchos detalles, esta noticia de alguna manera sería como un penalti a favor en este desempate que se viene empezando a jugar. Jurídicamente esto es imaginable en España, ¿qué límites tenemos y qué caminos deberíamos avanzar para, en reconocimiento a la elección del derecho del tratamiento, pues poder tener una situación que nos permita, igual que en el próximo informe del relator de la ONU, no sea tan duro con el sistema que tenemos? Ayer volví a leer el informe del relator. Dos cosas. Yo creo que aquí hay que conjugar dos planos, el científico y el jurídico. Desde el punto de vista científico, que se pueda prescindir de la medicación en todos los casos, yo no lo veo. No lo veo. Creo que hay un abuso, pero una cosa es que corrijamos el abuso y otra cosa es que vayamos a modelos en algún momento fuera de medicación. Yo eso no lo veo, pero como no soy científico, pues solo, como yo digo, tengo estudios no regulares en psiquiatría, 30 años viendo gente. Eso es una cosa. Ahora vamos al plano jurídico, donde dice, mire usted, yo es que no quiero que me mediquen. Y yo asumo todas lo que me pueda pasar por eso, siempre que no haya un perjuicio inaceptable de tercero. Lo que dice el relator también muy bien, dice, mire, esto es un punto de llegada. Si hubiese en las unidades medios alternativos, muchos más medios alternativos, la medicación iba a bajar muchísimo, porque no hay medicación mejor que la escucha atenta y que te importe. Sobre la ética es del tratar de atender y el tratar de entender. Cuando ocurre eso, el fármaco baja mucho, ¿no? Pero son dos planos. El primero, que no me corresponde y hago una opinión, no creo que se pueda prescindir en todos los casos de fármaco, pero que en el plano jurídico sí se puede decir, mire, ahora, si eso supone que estás en una situación de agredir a un tercero, etcétera, etcétera, pues ahí vienen los estados de necesidad exculpantes. El perjuicio inaceptable de tercero hace que puedan. Es un sistema de equilibrios complicado, pero si pensamos en ello, llegaremos al equilibrio. Si no pensamos en ello, es la legislación, o sea, todo dice, a todos igual. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la ponencia, la verdad es que aquí ha estado bastante bien. Yo quería hacerle una pregunta. Cuando se realiza el documento mediante notario, ¿quién valora el tema este de la competencia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿quién valoraría ese contenido? Es decir, si alguien pusiera, yo no quiero ningún tipo de medicación, yo no quiero ningún tipo de ingreso, incluso asumiendo que si me ingresaran
no desearía ningún tipo de contención, pese a que alguien podría considerar que eso sería necesario. ¿Eso hasta qué punto entra en colisión con lo que usted comentaba de al final decido yo y aquello que decido no está sometido al pacto? ¿En qué lugar queda la autonomía y el paternalismo? Sí, el tema del juicio de capacidad lo hace el notario y punto. Es algo que podemos hablar. En fin, ¿y por qué cuando llega una persona con principio de Alzheimer? En fin, eso es un debate, pero es así. Es el notario el que lo hace. Que, hombre, normalmente en instrucciones previas se llegan en estados compensados y no hay problema, ¿eh? Y si no, pues se auxilia de unos médicos que le digan. El tema de los límites lo hace el facultativo. Lo hace el facultativo, el que dice, en este caso, por el perjuicio inaceptable de tercero, porque no está contemplado. Pero de verdad que el modelo, por ejemplo, que he suministrado, que hicieron los pacientes en primera persona, las cosas que dicen son muy sencillitas, casi. Es decir, ahí hay un ámbito de autonomía, bastante. Tampoco piden tanto, Tampoco piden tanto. Ahora, en situaciones extremas la autonomía está limitada. Está limitada por un juicio de valor que tampoco pasa como la capacidad para decidir. En fin, hay determinadas situaciones en las unidades extremas donde dice, mire, esto que viene ahí no lo podemos en este momento. Se alude siempre a peligrosidad, estados de necesidad. Son conceptos que llamamos de acordeón, y que lo único que hay, si hay otros ojos, son los del interlocutor, que está allí, que puede ver y puede valorar, puede hacer. Pero al final volvemos al principio, la actitud. Cuando tienes en los profesionales la actitud honesta, etcétera, etcétera, lo demás va todo bien. Si tienes algún profesional, no juzgo, pero hay de todo, que quiere escamotear y que quiere utilizar conceptos estos de acordeón para tocarlo según le conviene, pues no tenemos. Pero se trata de ir avanzando poco a poco. Si no hay más preguntas, continuamos la sesión, ¿no? Continuamos.